¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Hoy estamos a miércoles 2 de febrero y estamos aquí presentes para el regreso 100% a clases que se tiene programado. Para ello contamos con el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación. Bienvenido, Enrique. Y también está con nosotros el secretario de Salud, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Bienvenido, señor secretario. Muchas gracias, muy buen día, secretario. Mario, buen día. Gracias. Como primer punto, le vamos a solicitar al secretario de Educación, Jorge Enrique, que nos haga favor de presentar la dinámica que se tiene programada para este regreso a clases. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, doctor Daniel Díaz, aliado de este proceso de regreso a clases. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Informarles que pues, después de casi 2 años, estamos a 15 días de cumplir 2 años, justo fue el 17 de marzo del 2020, cuando se dio esa muy mala noticia de precisamente replegarnos como sector educativo, y a partir de ese repliegue que se estimaba podría ser solamente la anticipación, una salida anticipada previo a al periodo vacacional de Semana Santa, pues a la postre fueron casi 2 años, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco de qué estamos pensando, de dónde venimos. Yo quisiera introducir esta información hablando de esta actividad como una gran noticia, como el arranque de una recuperación necesaria que va a marcar y que seguramente va a permitirnos como sociedad reflexionar acerca de muchas cosas, y en lo educativo iré puntualizando algunas. Una de las cosas que definitivamente se aprendieron en este periodo es que no es negociable la presencialidad en las aulas. Les iré pasando algunas láminas donde iremos platicando acerca de cómo ha sido este proceso, pero decía yo, los aprendizajes nos llevan a decir definitivamente la presencialidad es elemental. Y con ello, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Les platico un poco para recordar de dónde venimos y darle sentido a esta actividad de presencialidad. Venimos efectivamente pues de ese 17 de marzo, de esa suspensión que comentaba, posteriormente meses de incertidumbre, 2020 con mucha incertidumbre, 2021 y bueno, todos los niños tomando clases de forma emergente, debo decir. Por supuesto que no estábamos listos, no estaba lista la tecnología, la conectividad, las familias, el gobierno hicieron todos los esfuerzos. 2020 muy complicado, y llegó el 2021 habiendo vivido un 2020 con esa complejidad educativa y tecnológica, con la intención de empezar a generar algunos pilotajes. Recordar también que fue el estado de Guanajuato quien empezó a hacer los primeros pilotajes, que a la postre sería pues una información muy valiosa para que después de marzo, que empezamos junto con la UNAM, con el TEC de Monterrey, con la Ibero, con algunas instituciones, esta posibilidad de regreso pudiéramos abrir en agosto, en términos generales, para muchas escuelas, y después del proceso de vacunación, este primer ejercicio de regreso. De agosto a diciembre estuvimos trabajando con un regreso, estuvimos siempre en el top 5 de los estados con mayor regreso. Así cerró prácticamente diciembre, pasó el periodo vacacional, tuvimos un repunte que todos conocemos. Esta cuarta ola nos llevó a replegarnos un poco, pero ya no a irnos por completo, que fue un aprendizaje muy importante. Y como ustedes se enteraron por la voz del propio gobernador, pues se anuncia que el próximo lunes 7 de marzo estaremos regresando al 100% a las clases presenciales. Siguiente lámina, por favor. Les platico un poco en esta recapitulación, después de 2 años, qué es lo que se hizo bien, y algunas cosas habrán de conservarse. Si bien la rueda de prensa no pretende ser profundamente académica, sí debemos decir elementos importantes que se tienen que rescatar, reconocer y seguramente mantener en el sistema educativo. Ante ello, platicar que el estado de Guanajuato ha sido reconocido por ser el estado
que más cuentas de Microsoft, específicamente con toda la paquetería de Microsoft y concretamente con Teams. Y con Google Classroom somos una de las entidades que más cuentas ha abierto. Esto ha generado una dinámica de inmersión muy importante que ha sido reconocido durante este tiempo. Otro proyecto que ha sido inclusive replicado no solamente en México, sino en otros países, es el proyecto de Concuprice, que hoy, bueno, se habla mucho de la necesidad de generar concreción curricular. Guanajuato lo hizo a través de este proyecto. Para hablarlo de manera sencilla, no se puede entregar el 100% del plan y programa de estudios. No podíamos hacerlo por falta de tiempo y de conexión. Tuvimos que elegir lo elemental. Y hoy estamos eligiendo, además de lo elemental, lo indispensable en un proyecto con UNESCO, con Fundación Natura. La intención es que nuestros estudiantes tengan lo verdaderamente necesario para continuar. Y hablo de esto porque el regreso a clases presenciales permite que todo esto se dinamice. Sucede que con el tema de la pérdida educativa y en muchas ocasiones también con lo emocional, no es como otras enfermedades, no es como algunas cuestiones netamente visibles que pudieran dar el diagnóstico de cómo está nuestra juventud y nuestra infancia. La realidad es que hay un daño muy importante. El daño fue para los que tenían menos oportunidades. Y justo ahora que estamos en este proceso de regreso es que estamos con la esperanza de ir retomando poco a poco un proceso que llevará seguramente años de recuperación académica, recuperación socioemocional, psicomotricidad y todo aquello que no se ejerció de forma ideal en este tiempo. Bueno, hacemos la narrativa del plan piloto que ya comenté. Las guías de salud, dicho sea de paso, habremos de modificar nuestra guía de salud, por supuesto, que estaba totalmente diseñada para vivir este proceso pandémico. Ahora habrá cambios para vivir este proceso como un proceso, digamos, dentro de la naturalidad endémica, una enfermedad adicional de las que pudiéramos tener dentro del aula y con ello tener un tratamiento o un giro hacia, en general, la buena alimentación, los cuidados, la salud mental, el ejercicio, el deporte como un ejercicio transversal, y esto pues conecta totalmente con lo que haremos con Planet Youth. De tal manera que la guía de salud, si bien seguirá dando instrucciones de cómo cuidarse, seguiremos con los filtros, seguiremos con las actividades de cuidado ordinarias que teníamos dentro de la escuela. Lo real es que habremos de dar un paso adelante. Hay una modificación respecto al tema de la distancia. Hay salones que permiten seguir con esa distancia y lo seguiremos haciendo. En otros que son un poco más reducidos, habremos de tener activaciones entre clase y clase de cara a que los salones puedan estarse ventilando permanentemente. Entonces, pues esta guía de salud, que ha sido una fortaleza del sistema, se mantiene ahora con este enfoque que comento y habremos de publicarla seguramente entre el día de hoy y mañana. Ya vamos muy avanzados en los últimos puntos. Siguiente, por favor. Bueno, decir que les platico un poco, hablo de estas 10 entidades con las que hemos estado más en contacto. La semana pasada estuvimos en Nuevo León, en Monterrey, hablando con la secretaria y con su equipo de muchos temas de recuperación académica, pero uno de ellos también el tema de regreso a clases. Y aquí, bueno, dejamos 10 de las entidades que sabemos que tienen mayor retorno. Sí debo decir que Guanajuato lo está haciendo con oportunidades, de las primeras entidades que busca este retorno total. Y si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder observar que no es una actividad o una tendencia solamente nacional, sino también a nivel internacional, por reflejarlo más cercano, Latinoamérica. Digo, no se diga Europa, porque Europa prácticamente, digo, hay países que prácticamente no han cerrado sus escuelas. Pero para hablar de la realidad latinoamericana, pues hablar, por ejemplo, de Colombia, que regresó el 24 de enero, Argentina el 2 de marzo, Chile igualmente el día 2, Uruguay como nosotros el 7 de marzo, Perú empieza con la adecuación de ambientes de bioseguridad, y bueno, una serie de elementos que nos hacen ver que el entorno latinoamericano, como el entorno global, apunta a la urgencia. La UNESCO en su último documento, publicado el pasado agosto, donde habla del Pacto Educativo Global, y donde habla de la situación que estamos viviendo, habla específicamente de la necesidad de generar un nuevo contrato social, poniendo a educación en el centro del desarrollo de las naciones, y saca este documento hablando de la urgencia del regreso a clases, de tal manera
que este regreso de Guanajuato en el entorno nacional es una tendencia, en el entorno latinoamericano e internacional también, de tal suerte que creería que Guanajuato se suma a estos estados que reconocemos la presencialidad como un acto elemental en el desarrollo socioemocional y educativo de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Y bueno, les platico un poco de algunos números, algunas cifras. Nosotros hemos estado diciendo, fundados, argumentando con base en las cifras, en las estadísticas que se han generado, decía yo, desde el pilotaje y ahora con el regreso en agosto, etcétera, que el aula se constituye como un lugar protector, como un lugar seguro. Eso no es solamente un dicho. En esta lámina podemos observar de los miembros de la comunidad que estuvieron participando. En términos generales tenemos cerca de 1.69 millones de estudiantes de todos los niveles. De esos, a la fecha, en la actualidad, 1.36 están participando con algún grado de presencialidad, que hemos ido informando periódicamente, que ha ido en las últimas semanas a la alza, por supuesto. Y de esa cantidad hemos tenido 3.942 contagios. El índice es de 0.29. El índice es muy bajo. Hemos afirmado, basándonos en estas cifras, que es mucho más probable que un estudiante pueda enfermarse en la dinámica habitual del día a día, que debemos decirlo, es ya de movilidad, padres de familia trabajando, los niños a veces acompañados, a veces no, y esta dinámica puede ser mucho más riesgosa que la vivencia áulica. Entonces, el hecho de regresar a las aulas, creemos además que es llevarlos a un lugar seguro, no solamente por lo propiamente educativo o socioemocional, sino propiamente porque en la escuela también se ha educado desde marzo pasado para el cuidado de la pandemia. También en eso se educó, también en eso se prepararon a los maestros. Podría narrar decenas de webinarios donde la Secretaría de Salud, con diferentes temáticas, fue capacitando a todas las maestras y maestros de todos los niveles, y que cuando empezamos a abrir nuestras escuelas estaban preparados para llevar a cabo los cuidados. Eso se mantiene y estas cifras respaldan esta sensación, esta cualidad que tiene el aula de mantener con altos estándares de seguridad a nuestras infancias y juventudes. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí el gráfico de contagios, vemos los alumnos en presencialidad en función del tiempo, y con ello nos podemos dar que el incremento de presencialidad pues no subió esa curva baja de contagios. Nos encontramos en este momento con 48 contagios de la última semana. Digo, realmente pues ha sido algo mucho más bajo. No tengo yo las cifras, a lo mejor aquí el secretario de Salud nos dirá, pero yo creo que hay más contagiados de una gripa normal, de muchas enfermedades que habitualmente tenemos en el aula, que hoy propiamente de COVID. El ambiente es seguro, el ambiente es muy bueno, hay una clara diferencia entre las niñas y los niños que participan de forma presencial. Para quienes han podido tener la oportunidad de tener una vivencia de aula, debo comentar que es notorio. En el pasado uno llegaba a un aula y era frecuente pedir silencio, porque pues bueno, estaban platicando y traían ellos el ambiente netamente académico. Hoy a veces hay que pedirles que hablen. Hay un silencio en las aulas, ¿no? El desarrollo socioemocional no se aprende, se vive. Y entonces hoy, decía yo, el ambiente en las aulas pues es ir regresando a esa convivencia, ese ánimo que durante los últimos 2 años perdimos. Muchos casos de nuestros estudiantes apenas están conociendo su escuela, apenas están conociendo su grupo. Los papás que al principio estuvieron velando por el desarrollo académico, en el cuidado de las tareas, ya están trabajando. Entonces, creo que este regreso a clases está en medio de todas estas situaciones. Regreso casi de cualquier tema que hablo, vuelvo a regresar para hablar de cómo están nuestros niños, porque al final, si hablamos de regreso a clases es porque hay una necesidad clara. Siguiente lámina, por favor. Y aquí algunas de las cifras de cómo estamos, cuántos estudiantes están participando, cuántas escuelas, cuántos docentes. Decir que este regreso a clases presenciales en su totalidad pues ha sido muy secuenciado. Hemos
sido muy respetuosos de la voluntariedad. A lo mejor alguien se preguntará y me puede narrar algún caso extremo. Yo ahorita platicaré de algunas escuelas que todavía tenemos como un reto de mantenerlas adecuadas, listas. Hay algunas que todavía no están listas. La gran mayoría están en perfectas condiciones para poder regresar con los servicios básicos, con la plantilla de maestras y maestros disponible. Pero vaya, al final sí debo decir que tenemos una larga lista de cosas por hacer. No estamos en una situación perfecta, decía yo, de los casos que se puedan narrar en términos de particularidades. Por supuesto que estaremos dispuestos a atender, como con cualquier otra enfermedad, ¿no? Particularidades específicas de una escuela o de una familia, se atienden como tal, con la sensibilidad necesaria, pero se atienden como particularidad. En los generales, creo que estamos totalmente listos para regresar. Las aulas están en buenas condiciones en términos generales. Las que no están listas las tenemos perfectamente claras. Tenemos un plan de trabajo con cada una de ellas. Y para las comunidades educativas de estas 51 escuelas, que ahorita les voy a mostrar, que tienen todavía alguna situación de rezago, vamos a tener o sedes alternas o aulas temporales móviles para poder atenderles. Pero al final el servicio educativo seguirá dando. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí solo por narrar de manera más puntual la importancia de la presencialidad, en esencia es la recuperación de aprendizajes. Es importante decir, quienes tenemos hijos lo podemos notar, hay momentos en los que efectivamente no se puede aprender de buena manera, pero también cuando no se aprende, se desaprende, no regresan en las mismas condiciones. Lamentablemente, justo las poblaciones que tienen un rezago mayor son aquellas que ya estaban mal hace 2 años. Entonces, esta brecha que se generó es una brecha dolorosa, que, insisto, no se nota como se notaría cualquier otra catástrofe después de una situación muy dura, pero sin embargo existe y tenemos que empezar a darle el tratamiento adecuado. El abandono, la gente que no ha regresado a la escuela hoy todavía no cerramos las cifras, hemos estado trabajando a marchas forzadas, no queremos todavía cerrar el número, sino estamos dando la oportunidad de que regresen muchos estudiantes, pero sí debemos decir que ha sido un abandono muy importante, sobre todo en media superior, donde los estudiantes se han puesto a ayudar a la economía familiar. ¿Qué tenemos que ofrecerles a ellos? Pues tenemos que ofrecerles alternativas para que el regreso realmente sea viable bajo formatos abiertos, flexibles, de sábados, por la tarde, virtuales y demás. Hay que evitar el incremento del trabajo infantil, el impacto positivo de la salud mental en los estudiantes, promover la recreación, la actividad física, etcétera, ¿no? Una serie de elementos. Pasamos a la siguiente lámina, que definitivamente ponen las bases de la importancia de regresar. Esto ya un poco lo comenté. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Y bueno, hablando un poco más de las estrategias específicas. Siguiente, por favor. Decíamos ya, pues estamos por regresar al 100% el día 7 de marzo. Por supuesto que estaremos haciendo un monitoreo permanente. ¿Esto puede cambiar? Pues claro que podría cambiar. Vaya, si hubiera algún indicador que nos hiciera replegarnos, hoy tenemos la ventaja como sistema, un sistema más resiliente, un sistema educativo capaz de movilizarse en tiempo corto, de poder tomar decisiones para replegarnos nuevamente. Ojalá que no, pero si fuera el caso, estamos totalmente listos para que esta decisión que se está tomando hoy para el 7 de marzo pudiera tener algunas adecuaciones. Como lo hemos estado haciendo, lo que hoy se anuncia tiene un nivel de monitoreo muy alto, permanente, diario. Las maestras y los maestros, sobre todo los directivos, nos entregan un reporte permanentemente que nos permite tener claridad de qué es lo que está pasando en las escuelas. Esto nos permite tener decisiones localizadas, específicas, o bien, si hay una tendencia importante con la cual debamos reaccionar, tomar decisiones para modificar nuestro esquema. Por lo pronto decir que sentimos el apoyo y el respaldo no solamente de maestras y maestros, a quienes envío un fuerte abrazo, un alto reconocimiento después de 2 años de pandemia. De verdad que es un
una buena noticia. Las maestras y los maestros son las primeras preocupadas por ver a sus niños, a sus niñas con poca frecuencia, encontrar en ellos estudiantes que tienen altas necesidades. A nivel laboral, tener 2 o 3 turnos más el del fin de semana por atender a los que no están participando ha sido para maestras y maestros muy desgastante, y sé que bueno, el respaldo de maestras y maestros, de los sindicatos, igualmente de las asociaciones de padres de familia, ha estado en torno a poder regresar lo antes posible. Yo diría, por supuesto, para quienes tengan ese miedo del regreso, no estamos en riesgo cero, definitivamente, ni en esta pandemia, ni en nada. Nos habremos de seguir cuidando. La cautela para este regreso seguirá en alto, y habremos de velar, sí, por la salud física, pero también por la salud emocional. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, vendrán algunos cambios en la guía de salud. El más importante es que ahora la asistencia será obligatoria, que se reforzarán los protocolos y las medidas sanitarias, por supuesto el uso del cubreboca, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial. En función del tipo de aula, si es factible mantener la distancia de 1.5 metros como lo teníamos, será muy bueno. Si solamente se puede mantener el metro que teníamos antes de la pandemia, bueno, pues habremos de ventilar los salones con mayor frecuencia. Y se mantienen los protocolos de actuación. Sin embargo, son protocolos con un tratamiento que se daría a cualquier enfermedad. Cualquier persona que ya con signos o síntomas de alguna enfermedad, sea respiratoria o de otro tipo, pues tienen un protocolo de actuación que ya se tenía, y hoy habremos de reforzar esos protocolos. Siguiente, por favor. Venimos de un proceso, del segundo proceso de vacunación, con la vacuna Moderna. Volvió a ser una vacunación muy rápida, muy eficiente. La vacuna Moderna pues ha tenido un muy buen prestigio. Me parece que ha sido muy bien recibida por el sector educativo. Y bueno, la eficiencia fue el 98% respecto a los que se registraron. Solo el 2% no acudió por alguna razón, pero han ido acudiendo a otras vacunaciones de poblaciones que se han ido rezagando por razones muy diversas. De una vez comento, si el sector salud nos ha apoyado permanentemente. Si alguna maestra, algún maestro no se hubiera vacunado, pues seguramente en algunos de los grupos que se han atendido con rezago podrán sumarse a esos grupos y ser atendidos como ha sucedido durante todo el proceso de vacunación. Siguiente lámina, por favor. Y les decía, de estas 51 escuelas, que tenemos algún reto, 11 de ellas dábamos cuentas, ya abrieron sus puertas. Hay escuelas que no están totalmente cerradas, hay escuelas que tienen una parte trabajando y otra parte abierta, o que el daño que habían tenido no es razón por la cual debamos cerrar totalmente la escuela. El resto se encuentran en proceso de intervención. Próximamente estaremos reaperturándolas. Las que tengan algún daño mayor y que tengan que, como sucede frecuentemente en las más de 12,000 escuelas que tenemos, algunas definitivamente hay que demolerlas y volverlas a hacer o buscar sedes alternas. Si alguna de esas estuviera en esa condición, seguramente se informará a la comunidad educativa, y es muy posible que ya se haya hecho, en cuál escuela se tendrán que movilizar. Tenemos también la estrategia de aulas móviles, lo cual permitiría tener acceso al servicio educativo de forma presencial, inclusive en lugares donde solamente se tenga el terreno, la instalación hidráulica y física para tener los sanitarios y lo básico para el cuidado. Se gestionaron 30 aulas móviles que ya nos entregó la Federación. Justamente estamos recibiéndolas esta semana para atender el proceso de estas 51 escuelas. Siguiente, por favor. Y bueno, hay 4 prioridades ahora con el regreso presencial, que irán marcando mucho de lo que hagamos. El primer, y esto con ello una invitación a la sociedad en general, primero, todas y todos a la escuela, ¿no? Es importante que tengamos eso claro. No hay mejor lugar para el desarrollo de una niña, de un niño. Decía yo que ha habido bajas importantes de presencialidad en el nivel de preescolar, de educación básica y en media superior. En preescolar
Para hablarlo de una forma sencilla, los padres de familia, algunos creen que no es tan relevante enviarlos a esa edad. Decir que esas etapas fundacionales son elementales, sustantivas, son críticas para el desarrollo futuro de las habilidades y de las capacidades cognitivas, socioemocionales de las niñas y de los niños. Es muy importante que vayamos todos a la escuela. Segundo, pues que nadie se quede atrás. En este esfuerzo por regresar a la escuela, uno es estar físicamente atendiendo la presencialidad de la clase. Dos, es evaluar cómo están nuestras niñas y nuestros niños, tanto en el plano socioemocional como en el plano académico, cómo están en los procesos básicos de lectoescritura, que hemos tenido un rezago importante, y en matemáticas. Hemos hablado en el pasado de una prueba llamada RIMA, prueba estandarizada construida en Guanajuato, dado que ya no se han hecho las pruebas estandarizadas a nivel federal. Esta prueba es una prueba de más de 700,000, aplicada a más de 700,000 personas de primaria alta y de secundaria, que dará una claridad importante de dónde se encuentran nuestros estudiantes, que viene después de ello pues muchos procesos de recuperación académica, que viene pues a hacer tutorías, mentorías, círculos de estudio, trabajos a contraturno, los fines de semana, las tardes, recursos educativos didácticos y una serie de cosas que permitan alcanzar los niveles esperados y sobre todo, como decía yo, reconocer que tenemos que ir por lo fundamental, por lo esencial, por los conocimientos elementales. Siguiente, por favor. Y hay dos figuras específicas. Número uno, el número 3, pues vamos con el tema del reconocimiento fuerte a los docentes. Esta recuperación educativa no se va a dar sin el compromiso, que no se hubiera dado sin el compromiso de las maestras y los maestros. Me parece que es muy necesario que como sociedad tengamos un alto reconocimiento. Hay algunas líneas específicas que vamos a trabajar para el tema del reconocimiento de la figura docente. Una sociedad no puede salir adelante si no tiene maestras y maestros fuertes, y esa línea será muy relevante. Y finalmente el tema de las familias como cuarto punto. No podemos tener una narrativa de recuperación en la escuela sin contar con el apoyo en casa de las familias, de los madres, padres de familia. Y reconocemos que, hoy hablamos de estudiantes con un perfil que requerimos, con un perfil de siglo XXI, capaces de tener efectivamente ciertos aprendizajes o habilidades muy desarrolladas, pero también muy influenciados por una época de cambio tecnológico muy relevante. Ya ves, como padres de familia, no sabemos netamente qué hacer cuando nuestros hijos están, cuánto tiempo pueden estar en pantallas, cómo tratar esto que parece bueno, pero al final pudiera convertirse en alguna ludopatía, cómo acompañar este proceso de niños que están impregnados de una época de cambio y que sin duda no serán los mismos niños que teníamos hace 2 años. La alianza con las familias es muy importante. Estas son las 4 líneas. Con esto cerraríamos la información general en torno a cuáles son las estrategias, cuáles son las razones que nos llevan a tomar esta determinación del regreso del próximo 7 de marzo, cuáles son los retos que estaremos enfrentando y cuáles son las mediciones que nos irán haciendo cambiar, modificar o mantener lo que hoy estamos proponiendo. Muchísimas gracias, Jorge Hernández, por tu presentación. Y bueno, ya tenemos por aquí varias preguntas de los medios de comunicación que amablemente nos han hecho llegar. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que es relativa a algunos padres de familia que tienen por ahí pues ansiedad sobre el contagio, el riesgo del contagio de los niños al regreso a la escuela, y también nos preguntan en general cuál es la situación de estos niños que van a regresar, las vacunas que se han aplicado, si tenemos el registro de los niños que tienen COVID o influencia. Entonces, le pedimos al secretario de Salud si nos hace favor de darnos este panorama sobre la situación que tienen los menores. Sí, yo creo que es un muy buen momento, como lo ha mencionado el secretario de Educación, para que se dé el regreso a clases presenciales al 100%. Estamos en un 7% de ocupación hospitalaria, es uno de los porcentajes de ocupación más bajos que hemos tenido. Hoy en día ocupamos el lugar número 20 en cuanto a la tasa de incidencia
de casos activos a nivel nacional, solamente con el 3.2% del total de los casos. La mayoría de los casos en el estado de Guanajuato se concentran en ciudades grandes que tienen mucha movilidad, como León, Irapuato, Celaya. Ha bajado por debajo del 70% la positividad, y a pesar de que hemos dirigido las pruebas a quienes tienen signos o síntomas de la enfermedad, ya no estamos haciendo en este sentido pruebas abiertas, sí estamos haciendo un monitoreo muy importante, vigilancia epidemiológica, no se le niega la prueba absolutamente a nadie. Ha bajado mucho la tasa de letalidad, y la letalidad se concentra en personas mayores de 70 años que tienen la particularidad que no se vacunaron o que no tienen un esquema completo. El 82% de ellos coinciden en que no tenían vacuna o no tenían un esquema de vacunación completo. Creo que este 0.29% del total de los casos que hemos reportado como positivos y que se han dado en niños que acuden a la escuela, no se han dado en la escuela, los niños se han contagiado en otros lugares. Entonces la escuela resulta ser un factor protector. Hasta el momento hemos aplicado 8.79 millones de vacunas, más de 3.5 millones de esquemas completos. Hemos dado continuidad a la estrategia Plan de Ayud, presentando los resultados de los factores protectores y los factores de riesgo en los municipios, y hemos comprobado que la escuela es un factor protector para la salud mental de las niñas, los niños y los jóvenes. Disminuye desde luego la deserción escolar, la depresión, el riesgo suicida, el embarazo en adolescentes, el bullying, y afortunadamente también las maestras y los maestros se han vacunado. En jóvenes de 12 a 17 años, que es donde hemos aplicado la vacuna Pfizer, hemos aplicado más de 600,000 dosis. Si bien ha habido casos en niños, realmente la mayoría de ellos se ha recuperado. Seguiremos haciendo una vigilancia epidemiológica en lo general, pero haremos un énfasis muy importante en las escuelas en este regreso a clases. Trabajaremos de la mano con la Secretaría de Educación para certificar a las escuelas como escuelas saludables, verificando sus protocolos con la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud y la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios y las jurisdicciones sanitarias. Lo primordial para nosotros es la seguridad de las niñas, de los niños, de los maestros, de los padres de familia. Seremos flexibles en función de que no haya mutaciones o repuntes a nivel global o a nivel nacional. Desde luego que esto nos hará, como lo hemos hecho durante estos 2 años, revisar la estrategia. Hoy tenemos un bajo índice de contagios detectado en la escuela, ya lo comentamos, y seguiremos con la capacitación en cuanto a la definición operacional de casos con los comités participativos en materia de salud que tiene la Secretaría de Educación. Esto para que sepamos identificar oportunamente cualquier signo o síntoma que nos haga sospechar de un caso probable y cómo vamos a manejarlo en conjunto con ellos. El aislamiento por 7 días, ya no es necesario cerrar escuelas ni suspender actividades en los salones de clase. Estudiaremos al niño o a la niña, a sus familiares y a sus contactos, y daremos un seguimiento muy puntual. Entonces, todos estos elementos realmente en este momento nos permiten tener un regreso a clases mucho más seguro. Felicidades por lo que está haciendo la Secretaría de Educación, a las maestras, a los maestros, al sindicato, a los padres de familia, y desde luego el liderazgo del secretario de Educación, Jorge Hernández, es lo que ha hecho que Guanajuato pues sea un referente nacional en este modelo de regreso a clases de manera presencial. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, señor secretario. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega. Es referente a las expectativas que se tienen para las primeras 2 semanas de la asistencia en cada nivel educativo en este regreso 100% presencial. Con todo gusto, Mario. Mira, estamos en este momento, decía yo que no venimos de de escuelas cerradas. Tenemos prácticamente un 78% de las escuelas participando con algún nivel de presencialidad. De ese 78%, cerca de un 30% ya están al 100% participando. Entonces, lo que este anuncio hace es ampliar ese nivel de exigencia, primero para nosotros como sector educativo y segundo para madres y padres de familia,
respecto a esta necesidad de empezar a atender esta necesidad socioemocional, esta crisis académica de aprendizajes que hace 2 años empezó y que es importante saber que el regreso es solo el principio de un proceso de recuperación. Entonces esperamos que a partir del lunes estemos con el 100%. Yo insisto que si hay alguna particularidad, como en cualquier otra enfermedad, seguramente podemos tener la posibilidad de dialogar, pero el servicio será presencial. Muchísimas gracias, señor secretario. Otra pregunta que nos llega es si se seguirá permitiendo esta tolerancia que había para no reprobar a los alumnos, si se va a atender ese tema, se va a seguir dando prioridad. Mira, en ese tema es una disposición federal que las maestras y los maestros saben que en el ciclo pasado se tomó la determinación de no reprobar, de ser muy tolerantes en el tema. Nosotros tendremos que esperar a ver cómo viene esa disposición federal. Lo que este sistema educativo, el de Guanajuato, cree es que, vaya, como nunca antes vamos a tener en los grupos una composición muy heterogénea de niñas y de niños. Tendremos que trabajar de uno por uno para saber dónde están y qué procesos de recuperación les convienen. Cuando uno tiende a clasificar por aprovechamiento y con ello en una calificación, ordinariamente estamos tratando de llevar a la homogeneidad del grupo para que la clase más o menos aprovechada por todos. Hoy el esfuerzo académico es muy alto, insisto, cuando yo hablaba de la maestra y el maestro como factor clave para el desarrollo de esta estrategia, no es un dicho que no tenga fondo, es claro que el esfuerzo de cada maestra y de maestro es ver dónde se encuentra cada estudiante y trabajar en ese proceso de recuperación de forma individual. No esperemos que los niños puedan consumir la información y el aprendizaje que no tuvieron el año pasado, más el de en semanas o en meses. Estos procesos serán largos. Yo creo que la Federación habrá de tomar la mejor decisión respecto al tema de la reprobación, pero basado o fundado mucho en estos criterios, que más allá de la calificación es entender que tenemos una población muy heterogénea, con procesos de aprendizaje muy dispares y que con ello tenemos que ser muy empáticos, muy conscientes de cómo se encuentra nuestra población por el momento. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos llega es si hay una estrategia para concientizar a los padres de familia para que escriban a sus hijos, sobre todo en la etapa preescolar. Bueno, se considera una educación elemental y también es importante, bueno, saber si tenemos un número aproximado de los alumnos que han desertado o que ya se perdió contacto con ellos. Sí, mira, con cierta comunicación intermitente, nosotros decíamos que no hemos querido cerrar cifras, pero para hablar de comunicación intermitente, que es ese alumno con el que tuvimos periódicamente contacto, posteriormente no, esto no es sinónimo de que hayan abandonado el sistema educativo, pero hay más de 40,000 en esta condición, 40,000 estudiantes que veíamos en algún momento, en otro momento los dejábamos de ver y que al final al menos tienen un rezago muy importante. Y respecto a las estrategias para esta población y para todas, cuando al final decíamos los 4 puntos en los que nos vamos a enfocar, empezábamos con el primero era relativo a todos a la escuela, el regreso de todas y de todos a la escuela. ¿Qué viene para nosotros? No nada más campañas de aire, que sin duda las habrá. Yo creo que habremos de hacer el esfuerzo por clarificar qué es lo que realmente está pasando. Yo insisto mucho en que uno puede ver a una niña o un niño aparentemente bien. Los papás pudieran decir, pues está bien mi hija, mi hijo, pero cuando uno explora y encontramos que tú le das a un libro a una niña o a un niño en tercero de primaria, no tienen la mínima capacidad de leer el texto, de comprenderlo, pues esas capacidades fundacionales van a repercutir en los siguientes años. El esfuerzo que nosotros tenemos para estas, no solo campañas de comunicación, sino esas campañas de concientización, se vincula con el último punto de los 4 que les dije de los padres de familia. Mucho tenemos que hacer para decirles a las madres padres de familia lo relevante que es que sus hijos estén en la escuela. Si el Estado de Guanajuato tiene esa enorme capacidad
de recibir a ese 1.7 millones de estudiantes y darles una oportunidad educativa, yo creo que no les aprovechan. Además, debo decir con toda claridad, es una obligación legal que los padres estén llevando a sus hijas y sus hijos a la escuela. Entonces yo creo que, pero más allá de lo punitivo, yo creo que están los hijos de por medio. Ya veremos de hacer diversas campañas para concientizar al respecto. Muchísimas gracias, señor secretario. Bueno, también aprovechando una duda que nos llega es si definitivamente pues ya no habrá clases de manera virtual. O sea, todos tienen que regresar, ¿verdad? Mira, no se va a retirar esa magnífica oportunidad de ampliar Anteriormente teníamos un tiempo en una escuela que era un tiempo y un espacio definido y a partir de eso se programaba todo el aprendizaje. Lo que sí sucederá es que además de esa presencialidad, seguramente podremos tener muchos recursos a contraturnos. Si estudio en la mañana, seguramente en la tarde podría tener yo acceso a espacios de regularización de forma virtual, algunas actividades, algunas masterclass que se den para todos, conferencias, actividades de ese tipo, talleres, pero lo real es que no va a suplir lo virtual como sucede ahora lo presencial. Eventualmente, si alguna escuela por alguna actividad específica, pero no relativa a la pandemia, tiene ese tipo de conexiones, por supuesto que son bienvenidas. Sin embargo, sí hay que ser claros en decir que el servicio educativo ahora será de forma presencial al 100%. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos llega es para aquellos niños o niñas que se quedaron a la mitad del ciclo escolar y que quieran regresar a algún nivel, ¿habrá tolerancia o se podrá dar de baja o va a haber tolerancia para que se adapten? Toda la tolerancia, estimado Mario, y medios de comunicación que nos acompañan, audiencia, toda la tolerancia. En este momento, el regreso a clases, el primer objetivo es que estén físicamente en la escuela. El segundo objetivo es hacer un plan de recuperación, lo que mejor convenga a cada estudiante. Yo decía que era muy factible, era posible, lo dije cuando hablaba de los de media superior, que el plan educativo que hoy se ofrezca no sea el mismo que tenían. Y hablo, si me refiero a esa población de media superior que posiblemente está en actividades productivas, ayudando a la economía de la familia, que además es algo loable. Posiblemente podría ser mejor opción ofrecerles el bachillerato del SABES, que es los sábados, o la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la prepa abierta. Es decir, nos tenemos que estar muy abiertos para conectar lo que ya tenían, que no tengamos callejones sin salida. Sea donde sea que se hayan quedado, debemos encontrar una manera de conectar para que el proceso educativo siga firme. Lo digo con toda claridad porque es un mensaje para toda la comunidad educativa, pero también para todas las madres, padres de familia, que nadie sienta que ya perdió el hilo de la educación. Sé que pasaron 2 años, pero justo el reto que nosotros estamos teniendo es ser más flexibles que nunca, que llegues a la escuela con toda facilidad, que a partir de que llegues veamos qué es lo que tenemos que hacer juntos para recuperar, pero efectivamente que no sea una limitante el hecho de creer que pues ya se me fue el barco, ya se me fue el tren, ya dejé de estudiar hace tanto tiempo, yo creo que ya no puedo. Buscaremos los mecanismos. Eso es un compromiso de la Secretaría de Educación. Muy bien, secretario. Otra pregunta que nos llega de varios medios es si se va a apoyar la oferta de las escuelas de tiempo completo para completar los planes de estudio. Sí, es una pregunta, estábamos esperanzados en que en las reglas de operación de la escuela es nuestra, como se había dicho, se hubiera contemplado el tema de las escuelas de tiempo completo, que para el caso de Guanajuato, pues tenemos 685 escuelas con cerca de 65,000 estudiantes, que ahora que regresamos tenemos el reto de encontrar un mecanismo, porque ahí tenemos un boquete financiero, dado este recurso que no llegará de cerca de 400 millones de pesos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues analizar escuela por escuela, buscar elementos de organización escolar. En algunas escuelas sucede justo así, seguramente tendremos que conversar con el DIF, tanto estatal como municipales, encontrar alternativas, porque este programa que yo considero era muy importante para un nicho de la población que requería, en principio, antes de educarse, estar bien alimentados. Ahora tenemos que buscar otras estrategias. Es muy lamentable. Efectivamente, esta semana pues pudimos percatarnos de que no viene en las reglas de operación de la escuela nuestra y que el Estado tendrá en este tema que buscar alternativas.
Muchísimas gracias, señor secretario. También nos preguntan si va a haber algún apoyo para los papás que, bueno, han tomado la decisión de no mandar a sus hijos a la escuela de regreso, y cuál es la manera de que se dialogaría con estos padres de familia, ¿verdad? Que han tomado pues esa decisión de que prefieren no regresar, que no regresen todavía los niños a la escuela. Mira, es entendible, Mario. Siempre hemos sido muy cuidadosos de respetar la voluntad de los padres de familia, porque sabemos que es un tema que, digo, ha ido bajando la proporción de padres de familia que no han querido optar por el regreso. Lo decía yo con el porcentaje que ya tenemos trabajando con algún grado de presencialidad. Son los menos los que tienen todavía alguna cuestión que les impide llevar a sus hijas o a sus hijos. Pero sí, claro, digo, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos en un espectro de ser tolerantes, de dialogar. Lo que sí debo ser muy claro es que no hay servicio educativo virtual a partir del día 7. ¿Qué debe considerar el padre de familia? Yo le invitaría a que vaya a la escuela. Finalmente, la participación de los padres de familia está considerada en todos los planos. No solamente es posible, sino es necesaria. Si hay algo que observar en la organización escolar, bienvenidos los comentarios, porque se cuida a su hijo y cuida a los hijos de los compañeros de esa comunidad. Invitarles a encontrarse con la escuela y busquemos los cómo sís. Yo sé que no hay un papá que tengamos hijos y que queramos hacerles mal. Siempre estamos buscando el bien. Lo que sí les diría es, hay un daño importante que no se nota. Podemos estar generando marcas muy profundas, cicatrices que nunca se van a quitar en el plano educativo. ¿Qué pasa con la pérdida educativa? Que a lo mejor no es un niño que deserte hoy, pero a lo mejor ya no transita a secundaria o no continúa en preparatoria, porque cuando llega el momento de tener competencias que no pudo sembrar en edades tempranas, eso le va a afectar de manera muy importante. Es un llamado de conciencia. Esto que comento yo el día de hoy seguramente lo podrá hacer también padres de familia con directivos, con maestras, con maestros, y encontrar opciones, porque finalmente el servicio educativo, aunque tendrá algunos niveles, decía yo, de virtualidad, esencialmente será presencial. Entonces aprendamos a cuidarnos. Sé que no hay riesgo cero, sé que no es sencilla la decisión. Sin embargo, en medio hay una niña y un niño que también tienen el derecho a ser educados. Muy bien, secretario. También nos preguntan muy en específico sobre los horarios, que si los horarios que se contemplan en este regreso van a ser los tradicionales que se venían manejando. Sí, serán los horarios. Ya digo, cada escuela hará la comunicación propia de las particularidades, sobre todo la de horario. Seguramente por este tema de los filtros habrá necesidad de tomar previsiones. Estamos también en comunicación con las autoridades municipales para que podamos, con el apoyo de Tránsito, Protección Civil y quien nos apoya en la movilización normalmente matutina, los tráficos y demás, pues podamos todos colaborar para que sea un regreso ordenado, tranquilo, alegre, sabiendo que es una enorme oportunidad de regresar a esas condiciones que hace 2 años no teníamos. Otra pregunta que nos llega es acerca también de las faltas. Me imagino que entran en el mismo esquema, ¿verdad?, lo que se tiene contemplado. Sí, efectivamente. Es decir, no podemos ser rígidos. Me refiero yo, si entiendo la pregunta bien, alguien estaría pensando en si en el pasado tuvo una serie de faltas, inasistencias o inconsistencias en su trayectoria educativa, ¿qué postura tendremos? De mucha flexibilidad. En el futuro, las faltas a la escuela, bueno, pues esas sí serán faltas normales, ¿verdad? Es decir, no es... sé que nos hemos acostumbrado a que, no solamente en lo escolar, sino en el trabajo, en ciertas cosas, a veces es igual ir o no ir, y sé que hay escuelas que tienen la posibilidad de entregar, por la tecnología, por los dispositivos y la conectividad que tienen, entregar las clases de forma remota. Alguna podrá hacerlo cuando algún estudiante está enfermo y sería maravilloso, pero debo decir que en términos generales el servicio educativo, la gran mayoría de todas las actividades serán presenciales. Entonces
Si la pregunta iba en el sentido de si faltar no importa, no, sí importa. Sí, es invitar a que estén presentes en los horarios y lugares disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, señor secretario. Una pregunta que nos llega para el secretario de Salud es acerca de los menores que han fallecido en esta pandemia y sobre todo, pues bueno, quienes tenían comorbilidades. Sí ha habido lamentablemente fallecimientos. La estadística pues la actualizamos continuamente. Mira, de los 25,000 casos que se han confirmado de manera global en estos 2 años de pandemia, lamentablemente han perdido la vida 62 menores de 19 años. 11 de ellos han ocurrido en el 2022, el resto en los meses y años previos. Sí ha habido lamentablemente contagios en niños y pérdidas de vidas humanas. Los niños son muy fuertes y lamentablemente los casos donde hemos tenido algún fallecimiento está asociado a algún problema en su sistema inmunológico, alguna depresión, son niños con leucemia, con alguna enfermedad crónico-degenerativa, con enfermedad renal crónica. La mayoría de ellos quienes lamentablemente pues sí se contagiaron y llegaron a perder la vida. Muchísimas gracias, señor secretario. Otra pregunta que tenemos por aquí es acerca del desglose que tenemos por estudiantes que no regresaron, nos piden de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, ya lo comentó, señor secretario, que ese proceso va a iniciar, ¿verdad?, para hacer el análisis y darle seguimiento. Sí, efectivamente, decir a este momento cómo se ha presentado este fenómeno. Sí debo ser enfático en que justo esta flexibilidad que estamos ofreciendo para que puedan regresar, sea donde se hayan quedado en decía yo, de este proceso de callejones sin salida. Pero bueno, en preescolar no se mide como tal el abandono, en primaria fue muy estándar, no quiere decir que sea positivo, es muy negativo, pero quiero decir es muy similar a lo que ha habido en otros años, en este caso 0.7%, en otros años 0.6, 0.5%, en secundaria es del 3.6%, en media superior es la fracción que yo comentaba con mayor preocupación, es del 15.5%, y en superior es del 7.9% a este momento. Llamado es que estas cifras pues disminuyan. ¿Cómo van a disminuir? A partir del día 7, el día lunes, ayudándonos a que regresen a las aulas. Es un esfuerzo, un llamado social, un llamado a todas y a todos para poder lograr que estos números sean diferentes. Y les digo en números cómo estamos a este momento. En nivel primaria son 8.223 que tenemos en esta condición. En secundaria 12.589. En media superior 37.987 personas. Y en superior 11.623. En suma son casi 70,000 que tienen esta condición, que en este momento estamos con poca conectividad con ellos, que esperamos que a partir del día lunes puedan regresar y que podamos regularizar sin duda los aprendizajes y sus procesos académicos y administrativos al margen de donde se hayan quedado. Muchísimas gracias, secretario. Otra pregunta que nos llega es acerca del programa Planet Youth y es más como una duda. Nos preguntan que si el operativo Mochila, vigilancia de proveedores, está incluido con las pláticas con los padres de familia en Planet Youth. Bueno, puede ser contestada por ambos, ¿verdad? Adelante. Bueno, justo ahora estamos haciendo entrega de los primeros resultados a los municipios. Los alcaldes con cada uno de sus directores, con los ayuntamientos, implementarán parte de estas estrategias. Cada uno de ellos revisará las particularidades en función de los riesgos. Y esto es algo muy dinámico, entonces nosotros lo que haremos son recomendaciones a las autoridades municipales y a las autoridades educativas. Es un proyecto multidisciplinario, además de ser muy bonito, la verdad es que abarca muchos aspectos y existen estrategias que implican que haya responsabilidades de varios sectores. Entonces esto posiblemente se hará como se ha hecho en otro momento, en otros países y en otros estados, si se identifica desde luego
algún riesgo, esto ayudará mucho a limitarlos. De parte nuestra, Planet Youth ha sido un proyecto que estará desde muchas aristas, desde muchas ópticas, inmerso en el desarrollo, en el despliegue permanente de las escuelas. Nosotros hemos recibido de cada escuela de los municipios donde ya se aplicó esta encuesta información muy valiosa, que ahora justo con los procesos de organización escolar y también relativo a los temas de regreso, habrán de derivar es una guía muy importante que permite organizarnos con padres de familia, con la comunidad, acerca de espacios específicos que estén provocando algún riesgo para nuestros estudiantes. Naturalmente tendremos la capacidad de identificar específicamente nombre y apellido quienes están en alguna situación de riesgo. Esto cambia la dinámica respecto a la formación de espacios de protección, de convivencia, no nada más la escuela como tal en sus horarios académicos, sino por ejemplo ahora estamos buscando la apertura de todas nuestras escuelas a contraturno, es decir, si es turno matutino y en la tarde estaba cerrado, pues estamos buscando la apertura de esa escuela por la tarde para que sea aprovechada para actividades de yoga, de gimnasia, pláticas, Zumba, es decir, todas las actividades tanto para la comunidad como para los estudiantes. Queremos que todas las canchas que tenemos, más de 7,000 canchas en todo el estado, pues ojalá se usen todos los días, todas las tardes. Y vuelvo al punto, el diagnóstico que tenemos nos permite poner énfasis en los temas que particularmente en cada escuela sean necesarios. Muchísimas gracias. Bueno, es así como llegamos al final de la rueda de prensa. No me resta más que pedirle su mensaje final. Adelante, señor secretario de Salud. Muchas gracias, con su permiso, señor secretario. Pues hay que seguirnos cuidando, la pandemia no ha terminado, no hemos dicho que esto ya haya concluido, el virus llegó para quedarse, se comportará como algo endémico, las decisiones que estamos tomando las estamos haciendo con evidencia científica, buscando las mejores prácticas y desde luego analizando las particularidades que tiene nuestro estado, cada municipio e incluso cada escuela. Eso se está haciendo. El trabajo en equipo será permanente, como lo ha indicado el gobernador Diego Sinúa, encabezado por él, incluso en ese sentido. Y nosotros pues muy contentos de poder participar con la Secretaría de Educación en este regreso a clases. Cuenten con nosotros de manera permanente, sigan utilizando el cubrebocas, hablen con sus niños, papás, hablen con sus niños en casa y sigamos siendo muy conscientes en el cuidado de nuestra salud. Si alguien todavía falta de vacunarse, vacúnense por favor, tenemos vacuna, es lo que realmente está demostrado que protege contra un caso grave, que te hospitalicen, te intuben o la posibilidad de morir, sobre todo si somos personas que tengamos algún factor de riesgo. Muchísimas gracias y como siempre a sus órdenes. Maestro Jorge, su mensaje y también una pregunta que nos llega de último momento sobre las universidades. ¿Ellos también regresan igual? Sí, nosotros tenemos dentro de nuestras atribuciones específicamente lo propio a la educación básica, con mucha colaboración en los sistemas, en algunos son totalmente estatales de media superior, otros son federales y con participación estatal. Igualmente en educación superior, lo que quiero decir, en algunos subsistemas, sobre todo de corte federal, tenemos acuerdos y negociaciones que responden a esa necesidad de tener la misma visión con la federación. En términos generales yo podría decir que prácticamente estamos alineados en esto del regreso. Todavía hay algunas instituciones de educación superior que están por regresar. Yo espero que con esta fuerza de la decisión que se tomó a nivel estatal podamos gradualmente regresar, también en aquellas que no son totalmente de corte estatal, instituciones que, sobre todo educación media superior y superior, todavía por decisiones nacionales han estado esperándose un poco, producto de acuerdos sindicales, producto de algunas cosas. Pero bueno, en general Guanajuato estará próximamente de regreso prácticamente en todos sus niveles. Y como mensaje final, Mario, agradecer mucho la oportunidad de estar sentado en esta mesa hoy con esta noticia del regreso a clases, pero sí en otras mesas donde lo que ha resaltado el aroma, el sentimiento ha sido de mucha gratitud por parte del sector educativo hacia Daniel Díaz, el secretario de Salud, que ha sido un
Baluarte en este proceso de regreso desde el principio, y todo su gran equipo que de verdad lo hemos constatado momento a momento. Hablaba yo de los procesos de vacunación, pero en general, vaya, creo que todos tenemos alguna historia que contar donde tenemos esa gratitud con el sistema de salud propio o de algún cercano, algún familiar. En esos procesos también estuvieron muy cercanos, estamos muy agradecidos, trabajando muy de la mano, comunicación constante, con este ánimo liderado por el esfuerzo del gobernador por mantener al Estado en todas sus aristas activo pese a estos momentos tan complejos. Hoy se toma la decisión del sector educativo, que en el escenario estatal respecto a esas sensaciones de futuro pesa muy importante, porque es sembrar hacia ese Guanajuato que debería tener ciudadanos preparados, listos, dispuestos, conscientes. Y ese momento del regreso a clases simboliza todo ello. Entonces agradecer ese apoyo a todo el sector salud, y nuevamente cerrar con esto, agradecer a quienes hacen posible que este regreso suceda: maestras, maestros, autoridades educativos, directivos, las directoras, los directores, que son el alma de cada escuela y que le ponen alma, vida, corazón para que esa escuela, aún con las limitaciones que podamos tener, sea un espacio agradable para nuestras niñas y nuestros niños. Estaremos muy atentos, seguramente estaremos en comunicación permanente. Gracias TV4 por el espacio para alojar esta rueda de prensa, y a todos los medios de comunicación que amablemente nos siguen. Pues muchísimas gracias. Así como llegamos al final de esta rueda de prensa, agradecemos a todo el equipo de TV4, también a todas las personas que trabajan con nosotros en la Coordinación General de Comunicación Social del licenciado Alan Zahir. Y bueno, los invitamos el próximo viernes a que no se pierdan la rueda de prensa con los datos semanales de coronavirus. Muchísimas gracias y hasta la próxima.